supuesto, a todo eso. Y también atentos a lo que sigue pasando en Brasil y la hipotética, posible, casi comprobada, algunos dicen ya hay más que eso, entre lo que pasa con Comando Vermelho y la República Argentina y la preocupación del gobierno y por eso el envío de tropas a las fronteras. Gustavo, ¿qué se sabe al respecto? Narcoguerra en Brasil, estamos atentos a todo lo que está pasando, obviamente. Más de 130 muertos en la operación más letal de Brasil. Jan Livares sigue con la cobertura, pero antes un poquito con la pata local. ¿Hay una pata local? ¿Hay un vínculo comprobado? Sí, hay varios vínculos, Horacio, porque se determinó ayer que uno de los 111 fusiles secuestrados en este operativo en la favela Alemão y en la favela da Peña, en poder de los integrantes del Comando Vermelho, es de fabricaciones militares. Fue robado supuestamente en la fábrica militar de Frailes de Beltrán, a 15 kilómetros de Rosario. En 2011 hubo un robo importante ahí de 43 fusiles FAL, de 2.400 partes de FAL que permitirían ensamblar 400 fusiles. No es la primera vez que se secuestra una arma de estas características a una organización criminal, tanto el Comando Vermelho como también el primero Comando do Capital, que opera en San Pablo. Pero ayer el inspector Vinicius Domingos, inspector oficial a cargo del Departamento de Explosivos y Armas de la Policía Civil de Río de Janeiro, mostraba ese fusil FAL que era de la Armada Argentina. En esa causa, que repito, ocurrió este robo en 2011, en esa causa que estaba dormida, cajoneada en el juzgado federal que estaba a cargo de Marcelo Bailaque, la tomó un representante del Ministerio Público, Arzubi Calvo, comenzó a investigar y finalmente se determinó que había 7 militares argentinos involucrados. Esta arma debería haber estado en la República Argentina. ¿Y dónde estaba? Esta arma estaba en poder del primero Comando Capital, iba a ser utilizada, mira, ves, fábrica militar más portátil de Rosario. Esta arma fue secuestrada en octubre del año pasado, el escudo argentino, en poder del jefe regional de San Pablo del primero Comando Capital, iba a ser utilizada en un atentado contra Guilherme Derrite, que es el secretario de Seguridad de San Pablo. Insisto con esto, esta arma fue robada hace casi 14 años, no hay nadie detenido por ese hecho. Un sargento de la fábrica militar de Frailes de Beltrán, ahí cerca de Rosario, se quitó la vida. Hay 7 militares procesados. Esa causa estuvo dormida, la levantó y la desempolvó, la sacó del cajón este fiscal que decidió apuntar contra los militares argentinos. Pero hay más de esto, porque el Comando Vermelho tiene los tentáculos puestos en la zona de Corrientes. Hay detenidos en esa provincia que formaban parte del Comando Vermelho. Y lo que dijo el inspector Vinicius Domingos es que estas armas, sobre todo la de Argentina, llegó a Río de Janeiro a través de la frontera seca por Ciudad del Este. Bienvenido, Esteban, ¿cómo te va? Gracias, Horacio. Bien, ¿cómo andás vos? ¿Bien? Peleándola, sí. Peleándola, estamos todos más o menos igual, ¿viste? A esta altura del año estamos... Justito. Vos sabés que el martes entrevisté a la ministra Patricia Bullrich aquí a la noche, y me contaba que hay varios integrantes del Comando Vermelho y del primer Comando de Capitão detenidos acá en Argentina. Sí. Realmente a mí me llamó la atención. Yo pensé que el Comando Vermelho jamás había penetrado en Argentina, sí el primer Comando de Capitão, pero bueno, Bullrich lo confirmó, que había detenidos. Y bueno, y esto, lo de los fusibles de asalto livianos, es tremendo falso. No, tremendo. Es un dato realmente... es tremendo. La verdad que ya, a ver, tener nuevamente la confirmación de que no solamente desaparecían armas de la República Argentina,
sino que nunca se investigaron esas cosas. Y la confirmación de que parte de ese armamento está en manos de narcotraficantes brasileros es realmente muy, muy, muy preocupante. Lo que la ministra también decía es que no siempre vienen a buscar negocio, no siempre vienen a buscar ampliar su territorio, sino que muchas veces lo que vienen a buscar es a salir del radar y a buscar un poquito de tranquilidad. Sí, es verdad. Es verdad. Ahora, ¿quién era el ministro de Defensa en ese momento? Arturo Puricelli. Puricelli. Porque recordemos que cuando el ministro de Defensa era Rossi, se robaron desapareció del Regimiento de Infantería número 7, Luis Conde de la Plata, en Arana. Desapareció un misil, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan o no? Sí, claro. ¿Sí? Nunca hubo ningún tipo de consecuencias al respecto. Y ahora nos enteramos de esto, ¿no? También. Realmente muy fuerte. Mi interrogante es si Argentina está lejos de esto, ¿no? Yo se lo pregunté a Bullrich también. ¿Y qué te dijo? Que hoy no hay organizaciones de esta naturaleza en Argentina. Bueno, Carabas conoce mucho más que todo. Claro. Que más bien, si bien hay bandas de narcotraficantes, la inmensa mayoría de las bandas que se desbaraten en el conurbano bonaerense, sobre todo, tienen más armas mucho más precarias, armas tumberas, ¿no? Y si tienen algún FAL o una ametralladora, es una, ¿no? Claro. Y no tienen este dominio territorial, digamos. No. El problema con el narcotráfico es el dominio territorial, que tienen prácticamente sobre el 25% de la población. El antecedente más cercano es la banda del M16, que es una banda que se dedicaba a cometer secuestros y usaba ese fusil de asalto. Sí, pero acá tenían fusiles provenientes de todos lados, ¿no? De fuerzas militares de Venezuela. De Perú, claro. Sí, muchas bandas en Argentina las detienen con las ametralladoras que utilizaba la policía bonaerense en la época de la represión, en el 76, 77, ¿te acordás? Carabas. La PAM. Claro, la PAM, que le dicen la aceitera, ¿no? Algo así le dicen. Sí. Esa hemos visto en reiteradas ocasiones, bandas. Ahora, esto es de una sofisticación muy superior, ¿no? Muy superior. A ver, el armamento que tiene el Comando Vermelho es muy superior al que tienen las fuerzas de seguridad. Y bueno, evidentemente sí. Hay imágenes de dron de la policía de Río de Janeiro que muestran a un grupo por encima y vos decís, pero esos son policías. No, están todos con uniformes, están con chalecos antibala y con rifles de asalto. Sí, y la admiración que ha generado tanto el BOPE, que es la fuerza de élite creada para este efecto, como la policía de Río de Janeiro, en diferentes partes de Brasil. Bueno, en partido de fútbol le han rendido tributo, por ejemplo, a los agentes asesinados y ha habido un cerrado aplauso para las fuerzas estaduales, ¿no? Porque la fuerza militar federal está ajena de toda esta situación, ¿no? Es que en realidad hay como una gran grieta que no es tanto política, sino afuera de las favelas. Avalan, por supuesto, todo lo que está pasando porque dicen que es invivible. Adentro de las favelas están diciendo, y si no son ellos no nos cuida nadie, porque ustedes no nos vienen a cuidar. Hay una gran grieta en este momento con respecto a lo que pasa en Brasil. Sí. Y además no hay enfrentamiento entre las bandas, ¿no? Las dos bandas más importantes, ellas no se pelean, ¿no? Es como que tienen bien delimitado la zona. Horacio, no te quiero robar más tiempo. Gracias por este pase. Maxi, lo mismo, que tenga un lindo viernes. Me voy a ir rápido a Río de Janeiro, la segunda capital que tuvo Brasil. Allí está trabajando desde hace varios días con una gran labor Jean Libares. Dale. Bien. Jean, querido, de Río de Janeiro, qué imagen muy fuerte. ¿Esto que Copacabana, Jean? Buen día, Esteban, ¿cómo estás? Buen día. Exactamente, es el santuario que ha dispuesto la Policía Militar de Río de Janeiro con varios mensajes muy importantes para que entienda la sociedad de lo que estamos hablando y de lo que está pasando. Vos fíjate los carteles, ¿no? Los derechos humanos no son parciales, es decir, también están los derechos humanos para los policías, en memoria de los policías civiles y militares que murieron por nosotros. La policía no existe ni para morir, ni para matar, ni para morir, es otro de los carteles. Las 4 fotos, las 4 remeras y los 4 ramos de flores. Este es el homenaje que se le está rindiendo a los policías caídos en el operativo de contención, Esteban, con una custodia muy importante de la Policía Militar también en la zona de Avenida Atlántica, aquí en Copacabana, con varios datos muy importantes e informaciones de último momento, Esteban, que vamos a compartir a partir de ahora porque se acaba de confirmar. Antes que nada, qué fuerte todo, qué fuerte todo esto. Qué fuerte. Este es uno de los lugares más emblemáticos turísticos probablemente del mundo. De Sudamérica, sin duda, si no es el principal, pegan el palo.
¿Cómo es la vida ahora en Río de Janeiro, ahí en Copacabana, por ejemplo, sobre la Avenida Atlántida? ¿Es normal la vida o todavía no? Mirá, ¿qué nos podés contar de ello? Además de ir ahora a la información pura y dura. Sí, obviamente, Esteban. Bueno, lo que ustedes perciben ya detrás nuestro, ¿no? Una zona turística de Río de Janeiro que trata de volver a tener cierta normalidad, con muchísimo turismo, con muchísimo residente, con gente que sale a hacer sus actividades. Por eso hablábamos de dos mundos totalmente diferentes, con mucha más policía, es cierto. Vos fíjate la fuerte custodia, Esteban, este tipo de operativos de 1, 2, 3 patrulleros con mucha policía militar se repite por toda la zona turística, por ese temor que hubo en cierto momento de que quizás podría haber una represalia por parte de Comando Vermelho en las zonas turísticas para sembrar terror, miedo, enojo, bronca. Entonces por eso está esta imagen, ¿no? Que estamos mostrando. Una ya Río de Janeiro entrada en horario pico, como ven ustedes, no solo de gente, sino también de vehículos que ya han vuelto a las clases, que la ciudad de Río de Janeiro, Esteban, volvió a estado 1. Recordemos que estuvo casi 48 horas en estado 2, con mucha tensión, con mucho peligro, con mucho miedo, y que de ahora, muy de a poco, está tratando de volver a la normalidad, pero es cierto. Ahora, Esteban, nosotros en un ratito vamos a estar en la morgue judicial porque hay noticias muy importantes que se están sucediendo, y a la 1 de la tarde, te diría más centrada a las 2 de la tarde, está previsto que haya una manifestación de familiares de los fallecidos. ¿Dónde? En Complejo da Peña. Otra vez en la favela, centro de atención, centro de foco informativo para entender lo que puede pasar. Si te animás, Jan, si te animás, creo que hay un hombre que se paró que parece tener ganas de hablar. A ver si quiere aportar alguna mirada. Es una situación brutal que se ha visto. Es el momento más tenso de la historia reciente de Brasil. A ver si me pareció que te quería decir algo. A ver. Si tenés ganas, Jan, man. Buen día. Imagino, por el idioma argentino, ahí está. ¿Cómo le va? Estamos en vivo a través de La Nación Más. Recién Esteban Trebuch percibió que usted se estaba deteniendo, nos veía trabajando. ¿Cómo está viviendo estos días? ¿Hace cuánto tiempo que está en Río? Hace 2 días estamos en Río con mi esposa y la verdad que nos dio el mismo incertidumbre. La compañía de viajes que nos ofreció me dicen, ni bien lleguen, pasame los datos. Porque yo, de una cosa es tener la información de allá, pero vivirla... No, estuvo bien, muy tranquilo. Le dije, mirá, ni bien llegué, hasta el mismo taxista nos dio la tranquilidad. Nos marcaba los puntos, quédense tranquilos. De ellos, no es porque vivan del turismo, sino que también saben bien que los focos es muy grande el Río de Janeiro y los focos estaban muy alejados y nosotros estábamos... Bien, agradecele al hombre. Todo este lugar que es muy lindo. Gracias, gracias por estas palabras. Unos segundos nada más. Sí. Un argentino de los tantos, ¿no, Esteban? Que están en esta zona de, trata de turismo de Río de Janeiro con este contexto. Ahora, Jan, la verdad que te ha tocado cubrir uno de los hechos más importantes que van a quedar en la historia de Latinoamérica. Has tenido la oportunidad de estar ahí, estás haciendo un gran laburo. Me gustaría escuchar tus impresiones, lo que has visto, que son cualquiera de las dos favelas, en la Alemão, que es la más grande, pero contame lo que vos quieras. A mí lo que más me llamó la atención, pero lo vi de tu laburo, ¿sí? Los cuerpos en la calle, ¿no? Esto me pareció una postal tremenda, pero te quiero escuchar a vos. Sí, exactamente, Esteban. Bueno, lo primero que te quiero marcar es, obviamente, uno nunca esperó. Cuando ingresás a la favela, obviamente lo hicimos con los recaudos previsibles del momento, también de haber llegado hace tan solo unas horas, pero nunca te esperás encontrarte con esa imagen. Muchos te dicen, no, pero son delincuentes, sea lo que sean. Tenés que estar en ese momento parado y tratar de contar y de relatar que uno a uno comienzan a apilar muertos al lado tuyo. Creo que no es simple, no es fácil. Amén de que sean todos delincuentes. Más, Esteban, se cree que hoy en la conferencia de prensa, este es un dato nuevo, a las 11 de la mañana va a haber una conferencia de prensa de la Policía de Brasil, van a informar las identidades y los antecedentes de cada uno de los muertos. Se cree que son todos delincuentes, está claro eso. ¿Son 130? ¿Cuál es el número final? Porque ha ido variando la cifra de víctimas fatales. El gobierno a esta hora, Esteban, tiene 119 fallecidos oficiales. Otros te dicen 132. Y lo que van a informar, según me acaba de comentar un colega de Brasil que está yendo a la morgue, 117 nombres van a dar a partir de las 11 de la mañana en una conferencia de prensa por parte de la Policía de Brasil. Ese es el dato duro de último momento, amén de después de todo lo que podemos analizar de lo que hemos
recopilado de información acerca de qué hace el Comando Vermelho, qué hace adentro, cómo actúa. Ahora me vas a contar todo. Yendo otra vez a tu pregunta... ¿Cómo? Sí, dale. Dale, seguí contándome. Amén de eso que habíamos contado y relatado con Jonathan Cott, la impresión, Esteban, es que es un mundo totalmente distinto. Con sus leyes, con sus reglas. Lamentablemente, Esteban, naturalizado por la gente de bien. Vos sabés, mirá qué detalle quizás muy pequeño te voy a dar. Vos sabés que en las favelas adentro, bien adentro de las favelas, no llega el tendido de, por ejemplo, internet. El Comando Vermelho tiene sus propias antenas y le paga el internet a la gente de la favela. Aquellos que no tienen trabajo, Esteban, terminan siendo soldaditos de ellos desde muy pequeños. Algunos que dejan la escuela. Lo hablábamos con un abuelo el primer día, Esteban. Tenía su nieto de 19 años muerto. Y lo hablamos fuera de micrófono y me decía, yo lo velé 2 veces. Y obviamente lo primero que me surge es preguntarle por qué. Primero, cuando me dejó de escuchar y se fue por el mal camino, y ahora que está muerto. Yo ya sabía que iba a terminar muerto. Ahora, mirá con qué ejemplos tan simples te comento lo que se vive acá. Yanni, ¿cómo está ahora algunos de los dos morros, ¿no? ¿Cómo están ahora? Absolutamente militarizados, la vida dentro de todo trata de recuperar la normalidad. ¿Cómo es esa situación? Bueno, en un rato, si están dadas las condiciones de seguridad, quizás podamos llegar a la zona. Por el momento, Esteban, recién hablábamos con la policía. Lejos ahí, estás lejos. Detrás de cámara hay muchos policías. No hay condiciones. Claro, tenemos que irnos al norte. Sí. Son 30, te diría ahora con tránsito 40 minutos de auto. Cuando quisimos ir hoy temprano, la policía nos recomendó no ir. Primero, porque la policía no entra por todo este conflicto que se está dando. Cuando nosotros pudimos entrar, Esteban, fue porque literalmente el comando lo permitió. Entró la televisión de Brasil, entró la televisión extranjera, estaba la Guardia Civil, que es así como una defensoría del pueblo, si se quiere, que eran los que sacaban los cuerpos, que bajaban los propios vecinos, Esteban, y ONG e iglesias. Al estar estos organismos, se bajó la violencia y pudimos mostrar y relatar y estar adentro de la favela. Ya hoy no hay nada de eso, Esteban. Sí, el comando... No hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué te decía la policía? Por su bien, les recomendamos que no vayan. El Comando Vermelho todavía no fue decapitado, ¿no? O descabezado. No. Uno de sus máximos líderes está prófugo. No tiene, Toca. Sí, o todavía no lo pudieron ubicar. ¿Cómo es eso? Contame un poco toda esa situación. Sí. Eduardo Neves Andrade, Gustavo lo ha comentado muy bien, era al principal que estaban buscando. Encontraron a Tiago do Nascimento Méndez, que era otro, pero tenía otra jerarquía, Esteban. Ese está detenido. Y acá no estamos hablando solo de un jefe. Ese está detenido. Claro. Hay un video de la policía de Río de Janeiro, lo capturaron adentro de Complejo da Peña. Pero tanto en Alemão como en Peña, lo decían muy bien los funcionarios de aquí de Brasil, los capos, que son cerca de 10, no vive ninguno. Claro. Sí tienen ahí adentro jerarcas, que fueron los capturados. Pero te doy un detalle, Esteban. Atención con el devenir de la investigación, porque hay una seria sospecha de que alguien filtró el dato a los narcos. No. Y que cuando se comienza el operativo de contención, ya estaban las barricadas armadas, estaban todos con chalecos antibalas, vestidos con los fusiles, esperando al operativo. No hay duda que es esto, soplones debe haber de ambos lados, ¿no? Soplones dentro de la banda narcocriminal, coincide Caraba o no. Exacto. Y del otro lado del mostrador, también. Vos sabés que en Argentina, tanto el primer comando a capital, el PPC, o el Comando Vermelho, han sido considerados organizaciones narcoterroristas por el gobierno argentino. También hacía el Tren de Aragua. Entiendo que en Brasil todavía no. ¿Es cierto esto o no? Que en Brasil no son considerados... Gran dato, Esteban, porque anoche lo contábamos con José del Río a última hora. Salió un cable informativo. La Cámara de Diputados de Brasil, obviamente el sector cercano a la derecha de Brasil, impulsa el proyecto para que se los ponga en el mismo rango. Claro, acá hay una disputa política también bastante grande. El estado de Río de Janeiro hace varios años quedó dominado por el Partido Liberal, ¿no? De hecho, esos son los pagos de Bolsonaro. Toda la familia Bolsonaro vive allí en Barra de Tijuca, cerca de Barrio de Tijuca. Exacto. Y bueno, está históricamente enfrentada con el gobierno federal de Lula, ¿no? Con el PT y con su aliados. Lula no ha intervenido directamente en este conflicto, ¿no, Jean Libares? No, lo único que ha hecho fue tener una reunión con su gabinete, tratando de brindarle
una suerte de asistencia, pero vos fijate el dato de anoche. Se crea el consorcio de paz, lo comunica el gobernador con gobernadores afines a la ideología como una suerte de cooperación, como te diría una liga de gobernadores, Esteban, para luchar contra el crimen organizado, pero todavía sin intervención del gobierno federal. Por ahora Lula da Silva no le baja la ayuda que necesita Río de Janeiro para poder meterse en las favelas, para poder... Claro, tal cual. Como sí pasó, Esteban, ¿te acordás en la previa de los Juegos Olímpicos de Río? Sí, claro. O del Mundial 2014, esos grandes operativos que se metieron con tanques de guerra literal adentro de las favelas. Bueno, sí. Eso hoy no pasa y por eso esa disputa, ¿no? Sí, creo que hay una imagen de Barack Obama en Complejo de Apenas, si la memoria no me falla, cuando aterrizó en el lugar. Fue una imagen como para mostrar que se había pacificado. Bueno, en los albores del Mundial, creo, si la memoria no me falla. Los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos fue, ahí está, en los Juegos Olímpicos. Bueno, evidentemente esto ha cambiado. Súmate, Caraba, con todo esto, porque es el tema central en Latinoamérica, sin ningún tipo de duda. Te escucho, dale. Sí, hay grandes cuestionamientos de por qué se escapó DOCA, Edgardo Andrade Alves, el jefe de la banda del Comando Vermelho. Tantos muertos, tanto baño de sangre, la vida de 4 policías y sin embargo el líder se escapó. Ese es un cuestionamiento importante. Algunos dicen que todo un grupo de soldaditos muy jóvenes actuaron como un muro, armando un pasillo seguro, un corredor seguro para que este jefe se pudiera escapar. 100.000 reales es la recompensa, muy poco. Esto significa que el narco le ofrece a alguien más y compra su seguridad. Eso es lo que decía, lo de la economía, digamos, de la lealtad. Ayer hablábamos con un especialista y esto es una mano a mano a ver quién es el mejor postor en términos económicos. Ese es un detalle. Y la otra cuestión importante, es muy posible que ni siquiera se haya querido escapar de Brasil o de Río de Janeiro. El Comando Vermelho domina el 40 o 50% de las 800 favelas que hay en Río de Janeiro. Sí, sí. Se puede esconder en cualquier hora si la policía no está. Lo que decíamos ayer, Esteban, es que muchas veces el mismo Estado fracasa en la cooptación de los que supuestamente tienen que ser sus infiltrados ahí adentro. Hay un 25% que no recupera y que terminan siendo doble agente y son los potenciales buchones. Sí, ¿no? sí, claro. Lo que pasa es que el lugar emblemático es la Rosiña, ¿no? Donde Comando Vermelho también tiene el dominio total del lugar. No ha sido el centro de conflicto en esta ocasión, pero mucha gente cuando va hacia la zona de Barra de Tijuca y demás pasa por la Rosiña, se ve claramente en ese lugar. Es imposible ingresar a esos morros. Es absolutamente imposible. Claro. Y los jerarcas están arriba de todo, están encima del morro. Es decir, además cuando empieza la policía a subir, ya les avisaron hace 20 minutos. Claro. Es prácticamente imposible. Por eso lo difícil que es el combate de toda esta situación. Mirá que hace mucho tiempo que la policía trata de combatirlo y ha fracasado. Te escuchamos, Jan. Mira, Esteban, para entender, vos mencionabas muy bien a la Rosiña. Vos sabés que históricamente se han ofrecido tours. Hay gente que lamentablemente en esos tours para ingresar y subir y conocer parte de la favela lamentablemente falleció. Otros son subidos en moto. Y nos contaba una argentina ayer un argentino que hizo se desvió, ese tour. ¿Te acordás? Un argentino barilochense. Se desvió de la ruta de estación, entró en una favela y lo mataron. Y lo mataron a balazos. A él y estaba con su familia. Estuvo internado acá 2 meses hasta que murió. Exacto. ¿Y qué nos decían, Esteban? Una vez que vos subís y hacés, por ejemplo, para exagerar, 50, 100 metros hacia arriba caminando entre los pasillos, te comenzás a encontrar, nos decía esta joven, con gente sentada en sillas con handys. Todos intercomunicados, que van comentando todos los movimientos que se dan adentro. Por eso te decía, tienen su propia proveeduría de electricidad, su propia proveeduría de internet. Son otra especie de estado paralelo, mini, pero ahí adentro donde viven miles y miles y miles de personas. Se decía, entre Alemão y Peña se estima que viven entre 200 y 280.000 personas. Esteban, es muchísimo la cantidad de gente que está a merced de ellos, ¿no? Y que esto es lo más importante. Fíjate qué detalle, salvo una mujer que integraba parte del Comando Vermelho,
todos los demás fallecidos son hombres. Ayer nos decía un abogado de la Comisión de Derechos Humanos que estaba en la morgue, 10 son menores de edad. Todavía eso no lo sabemos. A partir de la conferencia de prensa de la policía en un rato vamos a saber más detalles. Se ha hablado mucho de esto, hay dos películas que han retratado esto con muchísima nitidez, ¿sí? La primera es Ciudad de Deus y la otra es Tropa de Elite, que habla de la creación del BOPE. Básicamente son películas que tienen 20 años. ¿Sí? ¿De tanta actualidad? Sí, tiene tanta actualidad y muestran el germen de todo esto, ¿no? Como Ciudad de Deus, que están afuera de Río de Janeiro, era un lugar donde había algún tipo de trapisonda y demás, y se transformó en una verdadera favela en muy pocos años. Y esto se ha ido incrementando. Larisa me nombró otra película, que es Carandirula, de la cárcel en Sao Paulo. Es una cárcel esa. Claro, es tremenda, pero tiene que ver con otra situación. Después de ese episodio, Carandirú fue cerrado para terminar con un motín, ¿sí? La policía entra, sangre y fuego, mata a todos, básicamente. ¿Sí? Es tremendo, la cárcel termina siendo cerrada, pero eso fue en Sao Paulo, no en Río de Janeiro. Y evidentemente esto ha ido creciendo, ¿no? Es una ciudad maravillosa que se vistió de gala para los Juegos Olímpicos y para el Mundial de Fútbol, ¿no? Y donde hubo una negociación entre el gobierno y los jefes de los narcos y los jefes del Comando Vermelho para hacer una tregua, porque no le convenía a Brasil que hubiera este tipo de episodios. Acá se rompió un pacto, hace 2 meses. Hasta hace 2 meses habían un pacto que indicaba que no bajaban a las playas. Ese pacto se rompió y comenzaron a bajar a las playas. Y además también hubo una intención de parte del Comando Vermelho de penetrar en otras favelas. Ahí el equilibrio muy frágil está conformado en su mayor parte por el Comando Vermelho, de las bandas, ¿no? ADA, que es Amigos Amigos, y el tercero Comando Puro, que es una derivación del primero Comando Capital, que tiene el PCC es la banda más importante de Brasil. Sí, pero estuvo básicamente en Sao Paulo, ¿no? Exactamente. Llegan a manejar 1.100 estaciones de servicio. Claro, evidentemente en algún momento hubo una negociación con las bandas narcotraficantes. Esta es una ciudad muy conocida por muchos argentinos, por el fútbol, por turismo, por lo que sea. Hace 30 años, la avenida Atlántida, donde está ahora Yaldivar, era picante. Era difícil, era complicado. Vos conocés mucho también en Brasil. Sí. Mira, a mí de chiquito me se ha pacificado esto. Sí. Se ha pacificado porque hubo acuerdos. Che, en tales lugares no roben. Sí. Esto sucedió, esto no hay duda. Subías al colectivo y te robaban. Era así. Mirá, hace muchos años, tomando un colectivo ahí en la avenida, en la zona del M, que es pegado a Copacabana, Lapa, no el M. La zona de Lapa, a los tiros dentro del colectivo. Claro. Íbamos dentro del colectivo a los tiros, pero hay algo habitual, Pero sigue pasando eso ahora, Sí, no estoy... Se rompió el equilibrio. Sí, acá se rompió un pacto hace 2 meses. Digo que el turismo podía transitar de otra manera. Evidentemente se rompió ese pacto que había. Sí, Carlos Broiman es abogado penalista especialista en narcotráfico. ¿Se rompió este pacto, Carlos querido? El pacto se rompió totalmente, y lo que hay que diferenciar es que el Comando Vermelho es los más sanguinarios que hay en Brasil. Es el grupo más sanguinario que hay en Brasil y es el que domina, por más que sea la PCC, el Comando Capital, sea más importante en cantidad de personas, es el que tiene influencia directa hace más de 30 años en todas las cárceles de Brasil. Y tienen conexión con la Triple Frontera, tienen conexión a través de Venezuela por varios caminos que hoy está este país en alerta roja. Hay cárceles en Brasil que si el Comando Vermelho no quiere, no dejan entrar a los abogados. ¿Es correcto esto o no? Totalmente. Y tampoco, y hay abogados que no pueden ingresar si les dicen que no vayan. Claro. Porque han tenido conflicto con otros líderes. Sí, es algo muy que no, en nuestra imaginación no se da en nuestras cárceles, por más que hoy está muy politizado. Además, el sistema hoy me hace acordar cuando se creó el Comando Vermelho, que era hace más de... En el año 70, ¿no? En 1979, en 1979 una sangrienta, en 1970 ahí se convierte porque sacaron un decreto, la dictadura militar, donde mezclaron a presos políticos con delincuentes
de condenados a muchos años. Y eso generó, había terroristas, generó un cultivo de que hicieron una presión y hicieron como una base de creación para defenderse dentro de las cárceles. Pone un puntito y seguimos, Carlos. Querido, Jean Libaret, en un minuto estoy contigo y me gustaría